Entonces vamos a ir a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y hoy vamos a terminar el capítulo 1 que empezaron hace, ¿cuánto? 2 meses. 2 meses en un capítulo de Corintios, imagínense ustedes. Pero quiero que me acompañen al versículo 26. Vamos a estudiar hoy del 26 al 31 y con eso terminamos el capítulo 1. Dice así la palabra del Señor. Estoy leyendo de la Reina Valera 1960. Primera de Corintios 1, versículo 26 en adelante dice: Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. A modo de introducción, tengo que devolverme un poquitín a cosas que ustedes ya habían estudiado al puro principio de la carta, cuando Rolly les hace como un repaso de cuándo y cómo se escribió la carta y todo eso. Pero hay cosas que a mí me gustaría rescatar para terminar con este capítulo. 1. ¿Cuándo se escribe esta carta? Se escribe en el siglo I, antes del año 70. Hay variedades de opiniones, si es en el año 50, 55. Pablo murió por esas épocas, murió en tiempos del emperador Nerón, pero es de aquellas épocas. ¿Cuál cultura había en ese tiempo? Había un culto a la sabiduría, venían de 300 años de mucha filosofía griega, y estamos en Corinto, en Grecia. Y al hedonismo, que no es distinto a hoy. El hedonismo lo que hacía era incentivaba la recompensa inmediata. Viva el aquí y el ahora. Enfóquese en lo que le da placer y deseche lo que le da dolor. Era un aprovecha el día, un carpe diem. ¿Quién gobernaba la provincia? Los romanos, el imperio romano. Y por tanto, los dioses griegos habían sido sustituidos por dioses romanos, pero resulta que eran iguales, solo que con otros nombres. Algunas variantes en la mitología, pero muy pocas. En lo que hoy llamamos Grecia, ¿cómo estaba dividida la iglesia nuestra, la iglesia cristiana? Porque así estaba dividida la Grecia de entonces. En la parte norte estaba Macedonia, donde estaba Filipos y Tesalónica. Pablo planta iglesias ahí y de hecho les escribe cartas. De Macedonia nace Alejandro el Grande, el gran conquistador griego. En el sur se le llamaba la provincia de Acaya y estaban las grandes ciudades. Ahí estaba Esparta, ahí estaba Atenas y el superpuerto de Corinto, que es la iglesia que estamos estudiando el día de hoy. Y esa iglesia, ¿cómo era compuesta? Era compuesta de, como todas las iglesias, habían judíos y habían gentiles, pero además aquí habían ricos y habían pobres, porque en Corinto había gente muy rica y había gente muy pobre. Y además aquí había gente muy culta y educada y había gente muy poco educada y muy inculta. Pero podríamos decir que la iglesia de Corinto era una iglesia híbrida en muchos aspectos. Por eso Pablo escribe como escribe.
Lo otro es que la primera carta de los Corintios es una de 3, no es una de 2, es una de 3. No lo digo con toda la seguridad bíblica que lo podría decir, pero hay un consenso de que la segunda carta a los Corintios se perdió. Y la tercera es la que hoy consideramos la segunda, porque la segunda se perdió. ¿En qué se basa la gente para decir eso, los eruditos? Bueno, es que en la primera carta a los Corintios, Pablo le escribe como resultado de una información que alguien le manda de la iglesia de Corinto a él. Eso puede ser que mandaron un mensajero, o eso puede ser que le mandaron una carta. Y en esa carta, uno dice, ¿cómo sé esa carta si no la tengo? Bueno, puedes derivar lo que decía esa carta de la respuesta de Pablo. Pablo responde a esa carta. Entonces, ¿qué podríamos decir? En la primera carta, en la carta que mandaron los corintios para Pablo, vamos a ver qué podría decir. Podría decir, Pablo, de ahí aquí los que saben mucho nos están ninguneando a nosotros. Los que saben mucho creen que saben mucho y entonces no nos toman en cuenta a nosotros. Y después hay unos judíos que están diciendo, ¿y dónde están las señales? Y nosotros estamos aquí y vemos a los judíos y vemos a los sabios y aquí no sabemos qué hacer. Pablo escribe el capítulo 1 y capítulo 2. Pablo, aquí hay un tipo que se está metiendo con su madrastra. Pablo en la carta a los Corintios les dice, echen a ese tipo de la iglesia. Pablo, ¿cómo es la cosa del matrimonio? Porque aquí habemos gentiles que nos hemos casado, que veníamos casados ahora somos cristianos, pero veníamos casados de matrimonio pagano, y hay uno que se convirtió, pero el marido sigue sin convertirse. ¿Cómo hacemos con el tema del matrimonio? Escribe el capítulo 6, que es tema de matrimonio y divorcio. Pablo, vieron que cuando nos juntamos a tomar la cena del Señor, los ricos de aquí, de ahí se traen unos manjares y se beben unos vinos, y nosotros los pobres nos tienen metidos en una esquina. Todas las correcciones de la cena del Señor del capítulo 11. Pablo, viera el desorden. Aquí hay unos chavalos que hablan muchos idiomas y se ponen a rajar con los idiomas que están hablando y nadie entiende nada, y a veces vienen incrédulos y esto parece una locura. Pablo habla en el capítulo 12 y 14 de las lenguas. Entonces podemos encontrar eso. Ahora, la segunda carta nuestra, que en teoría es la tercera, le dice a los corintios de que por qué no recibieron bien al que habían echado puerta afuera en la primera carta porque se metía con la madrastra. Entonces uno supone que él mandó una segunda carta diciendo, bueno, ya es suficiente, vayan por él. Y la iglesia dijo, no, señor, yo no voy por ese ya lo echamos, que se quede afuera. Entonces Pablo en la segunda carta, que supuestamente es la tercera, dice, ¿cómo que se queda afuera? Nosotros estamos en el negocio de la reconciliación y el rescate de las almas. Vayan por él. Estoy parafraseando, ¿verdad? Un poquito. Cuando vemos eso entendemos mejor la carta a los Corintios. Mucho mejor. Ok, en el texto que nos ocupa, que empezamos 26, ¿qué habíamos visto la última vez que estuvimos aquí? Que le llamaríamos a eso el contexto anterior. Lo voy a leer para que vean que ahora cobra sentido. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y a partir del versículo 26 nos va a explicar qué es lo insensato de Dios y lo débil de Dios, que es el texto que vamos a ver hoy. ¿Qué es lo insensato de Dios y lo débil de Dios? Y después capítulo 2, que es el contexto posterior, nos habla de que Él vino a predicar con debilidad a Cristo para que repose el poder de Cristo en su debilidad.
Pablo dice, yo no vengo a predicar con palabras elaboradas, no, yo vengo a predicar en el piso para que la predicación de la palabra surja por el poder de Dios y no por mi habilidad de predicar. Ese es el contexto posterior al mensaje que vamos a leer hoy. Ya leímos el mensaje. ¿Qué creen ustedes que es el tema principal del texto que leímos hoy? Lo leemos de nuevo. Versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hechos por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Cuál es el tema principal del texto? La gloria de Dios. Ahora sí, vamos a ir a ver el texto y exponer el texto por ideas. Versículo 26. Mirad, hermanos, vuestra vocación. La Nueva Biblia de las Américas dice llamamiento en vez de vocación. Y tenemos que ver la diferencia entre una cosa y la otra, pero primero llama la atención cuál es la audiencia de Pablo. Los hermanos. La carta está dirigida a hermanos en la fe. Esto no es para incrédulos, esto es para creyentes. Y le dice hermanos, no les dice compañeros, no les dice miembros de nuestra comunidad, les dice hermanos porque aprenden juntos, socializan juntos, prosperan o sufren juntos porque son familia. O sea, la iglesia no es solamente el lugar donde uno viene a oír una prédica o un estudio, no. La iglesia es una comunidad de fe donde se reúnen familiares, hermanos en la fe, que nos alegramos cuando a alguno de nosotros les va muy bien y nos entristecemos profundamente cuando a alguno de nosotros le va mal. Estamos juntos, aprendemos juntos, comemos juntos, hacemos aventuras juntos, servimos juntos. Somos familia. Y dice, mirad hermanos vuestra vocación. La palabra que está ahí como vocación en el griego es klesis. Klesis se puede poner vocación, como lo puso la Reina Valera, lo puede poner llamamiento, como lo puso la Biblia de las Américas. Y ya en el versículo 24, en el contexto anterior, el apóstol había dicho, usando la misma palabra, sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Aquí no está hablando solamente de la iglesia, está haciendo una aclaración de llamados. Son los que tienen la vocación de fe, son los llamados por Cristo. Y ese llamado no lo confundamos con un llamado general que incluye incrédulos, porque ya vimos aquí que le está diciendo los hermanos de la iglesia. Entonces ese llamado general, nosotros tenemos un ejemplo de un llamado general que hace Pedro, no vayan, yo se los voy a leer, en el famoso discurso evangelístico de Pentecostés cuando la iglesia apenas iba a empezar. Pedro está hablando de las profecías de Joel y las profecías de David, de que venía el Mesías y les dice, ese era Jesús, ese Cristo, al cual ustedes crucificaron. No lo dice así, pero yo lo voy a parafrasear. Ustedes lo crucificaron hace 50 días, ahí a la vuelta de la esquina.
Ustedes crucificaron al Cristo. Y aquella gente que estaba ahí, que era una multitud, se conmovió. Hechos 2, voy a leer el versículo 37 que dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué hizo Pedro? Un llamado general, porque había un montón de gente. ¿Qué es lo que le dice a Pedro a ese montón de gente que está ahí? Versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué debemos de hacer? Esto. Ahí hay un llamamiento general a una multitud. ¿Qué pasa? De esa multitud, según el versículo 39, no, el versículo 41, perdón. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. No se añadieron todos, se añadieron como 3,000. A eso le llamamos el llamamiento eficaz. ¿Para quién es el llamamiento eficaz? Aquí mismo Pedro lo dice, versículo 39. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Una cosa es que yo salga allá afuera y diga: aquí a todos ustedes en el complejo Furati, vengan, vamos a predicar a Cristo. Y otra es que yo vaya donde está Juan de allá afuera, lo agarre del pescuezo y le diga: Juan, vení para adentro. Son dos cosas diferentes. Una es el llamamiento general que Dios hace al mundo entero, y otra el llamamiento eficaz que Dios lo hace a aquellos que Él sabe que van a venir a Él. ¿Por qué lo sabe? Porque Él los hace nacer de nuevo, pone su espíritu en ellos, ellos se arrepienten, reciben la fe para creer, creen y el sacrificio de Cristo es aplicado a ellos. Por eso sabe. Porque intencionalmente el Espíritu Santo hace ese trabajo en ellos. Eso lo vemos en el famoso texto de Romanos, en el capítulo 8, se los voy a leer para que no vayan ustedes, versículos 28 y 30. Pablo se refiere a ese llamado eficaz como: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque estos llamados, dice el apóstol, a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a esos que predestinó, a estos llamó, a los que llamó, a estos justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, este llamamiento que está aquí es el llamamiento eficaz. Pues mirad, hermanos, vuestro llamamiento o vuestra vocación. Y sigue el apóstol diciendo, versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Recordemos cómo era la iglesia en Corinto. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Aquí tenemos dos grandes contrastes. Y les voy a decir una cosa, Dios es un Dios de contrastes. Hace unos años yo iba a hacer un estudio que terminé por no hacerlo, que le llamaba el Dios del revés, porque Dios hace al revés todas las cosas de acuerdo con nosotros las vemos. Cuando mi hijo va a la escuela y alguien le va a pegar, yo papá le digo defiéndase. El Señor dice ponga la otra mejilla. Cuando me dicen agarre al opresor
y mátelo, el Señor dice, cárguele su carga, si le pidió 1 milla, cárguela 2. Cuando alguien dice hay un enemigo y quiera combatir contra él, el Señor dice, bendiga a sus enemigos. En otras palabras, no solamente ponga la otra mejilla, ame al que le golpeó, porque al enemigo hay que amarlo. Es el Dios del revés. ¿Qué dice aquí? Lo necio del mundo escogió para avergonzar a los sabios. No escogió a los sabios, que era lo más lógico. A ver, ustedes son Dios y tienen que escoger unos chavalos para que vayan a predicar el evangelio. ¿A quiénes escogen? ¿A los tontos o a los sabios? A los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para vengar a lo fuerte. Unos debiluchos ahí ustedes los van a mandar a la lucha contra el evangelio, a misiones a Somalia. No, hombre, va a mandar al chavalo fuerte que viene aquí a Rice y hace CrossFit y todo. Dios es al revés de nosotros. Y es peor todavía, ya Rolly les había dicho que esa palabra necio que está ahí, lo necio del mundo escogió Dios, en el griego es moros. Moros tiene varias acepciones: aburrido, insensato, absurdo, ignorante, estúpido. Escogió a los estúpidos. Y el de los débiles es Atzenés, enfermo, frágil, débil, imagínense. Del contraste. Y dice él, escogió Dios. Lo necio del mundo escogió Dios. No es que José Porras dijo, levantó la mano, yo elijo a Dios. Dios escogió a José Porras. No sé si por necio, pero lo escogió. No sé si era débil o si era necio. Usted elige, mae, ¿cuál de las dos? Vea, tenemos dos opciones para dilucidar este tema de que si Dios escoge y todas estas barbaridades que todo el mundo se pone en la cabeza. Tenemos dos opciones y solo dos. O Dios escoge o el humano escoge, o el ser humano escoge. Mi pregunta es, ¿quién escoge mejor? ¿El que todo lo sabe? ¿El que es perfecto en sabiduría? ¿El que es perfecto en conocimiento? ¿Y el que es perfectamente santo? ¿O el ser humano que nada sabe, es imperfecto en todo y es absolutamente pecador? Es tan evidente la respuesta. Es tan evidente. Dios escoge. Porque escogió Dios a lo necio del mundo y a lo débil del mundo, para avergonzar a los sabios del mundo y a los fuertes del mundo. Y lo vil del mundo, versículos 28 y 29, y lo vil del mundo y lo menospreciado, o sea, lo menos apreciado, escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Si manda al tonto o manda al débil y tienen éxito, ¿de quién es la gloria? Pero si manda al sabio y manda al fuerte y tiene éxito, ¿de quién es la gloria? Yo les garantizo que el tonto y el débil se devuelven por la puerta y dicen, viera lo que hizo el Señor. Y les garantizo que el sabio y el fuerte vienen por la puerta y dicen, viera lo bien que me fue. Pues así va a pasar. Y vean qué torta aquí. Dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. La palabra vil, es que yo hablaba con Rolly de esto y le decía, nosotros deberíamos hacer una Biblia con las palabras que son, porque los traductores intentan no ser ofensivos. Esta palabra vil, la palabra es ajenés, en griego. Y esa palabra quiere decir de descendencia desconocida, por implicación innoble, bastardo. Y no es el bastardo que nosotros creemos. El bastardo de la época no tenía herencia,
venía de una relación ilícita, la gente lo veía como basura. A ese del mundo y menospreciado, rechazado, a ese escogió Dios. No a los de linaje, a ese escogió Dios. Para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte. La palabra jacte es la otra. Cao jaomai, que es fanfarronear o hacer alarde. En buen tico, que no venga a rajar. Aquí tenemos dos cosas que por favor no podemos pasar por alto. Uno, el texto no se trata de elección divina, se trata de soberanía divina. Y el texto no se trata de jactancia, sino que se trata de propósito. Soberanamente escoge a estos para que se cumpla esto. Soberanamente escoge a estos otros para que se cumpla esto otro. Es un texto de soberanía y de propósito. En una versión de la Biblia que a mí no me gusta mucho, pero igual la voy a usar porque viene de una corriente de pergaminos opuesta a lo que a mí me gusta. Ahora que explicaba antes de los alejandrinos y los bizantinos y eso, la Nueva Versión Internacional dice de este texto: también escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es. O sea, lo que es dado como nada para anular lo que es considerado como algo, pero dice lo más bajo y despreciado, que es lo que habíamos dicho que es lo vil. En términos conceptuales es lo mismo. Lo despreciado, lo menospreciado, es lo que Dios escoge para que se cumpla su propósito. No el de los viles, el propósito de Dios. No el de Paola, el propósito de Dios. Ay Dios, que se cumpla mi propósito. No, vos no tenés propósito. El único propósito por el cual fuiste creado es la gloria de Dios, dice la Escritura. No tenés propósito. Por eso a mí me hierve la sangre cuando veo el bestseller de Una vida con propósito de Rick Warren, que tiene bestseller por todo el mundo, paganos, incrédulos, cristianos, y todos lo toman como si fuera una Biblia. La Biblia enseña que nosotros fuimos creados con un propósito y solo uno: la gloria de Dios. Por lo tanto, nuestra existencia debe reflejar esa gloria y nuestro esfuerzo y nuestra acción debe ir en pos de la gloria de Dios, no de mi propósito. Ninguno. Esa es la diferencia entre leer la Biblia teocéntricamente y leerla antropológicamente, como aprendimos hace un ratito. Si la lees antropológicamente, te vas a decir: Señor, ¿cuál será mi propósito en esta vida? Si la lees teocéntricamente, Señor, que sea instrumento para que se cumpla tu propósito. Y dice el versículo 30, mas por Él, Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. Por Él, no por mí. Por Él estoy en Cristo Jesús. Ah, no, Señor, es que en una campaña evangelística alguien predicó, yo levanté la mano y yo elegí creer. Por Él estás en Cristo Jesús. Soberanamente te eligió. Y aquí Pablo les está diciendo a los corintios: la salvación en Cristo Jesús viene de Dios, que es el que la piensa, el que la ejecuta y el que te la aplica. De nadie más. Vean qué interesante. Además Pablo dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Acabamos de aprender cuando hablan los neotestamentarios de Cristo Jesús o Jesucristo. Él no dice estabas en Jesús, tampoco dice estabas en el Cristo. Es a los dos.
Mas por Él, por Dios, estáis vosotros en el Mesías, que es el Cristo, que además se hizo hombre en la persona de Jesús. Eso es lo que está diciendo aquí. Aquí hay, solo en este versículo hay para 3 sermones. La persona de Jesús, la cristología, quién es el Cristo, quién es Jesús, que nació, que murió, pero el Dios hecho hombre, Dios, la segunda persona de la Trinidad, no nace y no muere, porque Dios es eterno, y hay un montón de cosas que nosotros podríamos sacar de aquí. Y lo que el apóstol dice, estáis vosotros en Cristo, no quiere decir que nosotros y Cristo somos iguales. Quiere decir que estamos en una íntima comunión con Él. Porque con Cristo, dice el apóstol en Gálatas 2:20, con Cristo estamos juntamente crucificados y por lo tanto ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces estoy en una íntima comunión con Él. Por tanto, esa unión en Cristo es un privilegio y es una obligación. Es un privilegio porque por Dios estoy con Cristo y es una obligación porque tengo que vivir en conformidad con mi estado. Ya no puedo ir a hacer lo que me da la gana. Estoy en Cristo. Debo comportarme como Cristo manda. Debo seguir mi vida porque estoy en Cristo, gracias a Dios que Él me hizo estar en Cristo. Entonces, toda mi vida debe reflejar eso. Toda mi vida. Sigue en el versículo 30. El cual nos ha sido hecho por Dios, y ahora dice 4 cosas: sabiduría, justificación, santificación y redención. Es bien curioso porque los textos alejandrinos dicen, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, justificación, santificación y redención. Entonces hay algunos comentaristas que dicen que sabiduría encierra justificación, santificación y redención, como lo dicen los de la Nueva Versión Internacional. Hay otros que dicen que no, pero que esto no es secuencial, es sencillamente lo que Dios hizo en nosotros. Dios dice, nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Curiosamente, redención está de último, por eso es que no es consecutivo, pero es que nuestra redención o rescate se dio en la cruz, pero se concreta cuando estemos delante del trono. Entonces, no es que se dio una vez, sino que se dio en el acto de Cristo, pero vamos a estar absolutamente redimidos cuando seamos declarados justos. Por una parte, la otra es que viene diciendo que gracias a Dios estamos en Cristo. Y por estar en Cristo nos ha sido hecho por Dios estas cosas. Entonces podríamos decir que son atributos de Cristo en nosotros. Sabiduría, la sabiduría divina, la justificación realizada y concretada por Cristo hacia nosotros, la santificación que se debe a ese proceso de alejamiento del pecado gracias a que el Espíritu Santo nos santifica, y la redención, que es un proceso absolutamente de Cristo. Entonces, pese a que nosotros hemos sido hechos esto, sigue siendo esto mérito y gloria de Cristo. Y dice el apóstol, ¿para qué? Y ahora volvemos a tocar algo que vimos en el curso. Como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Cómo que como está en Cristo? ¿De dónde cogiste eso? Pablo mencionando Jeremías 9, 23, 24. Ajá, con que Pablo se fue para allá atrás. Vamos al profeta Jeremías, porfa. Jeremías 9, 23, 24.
Jeremías 9, 23, 24. Yo los espero, no se preocupen. Aprovecho y me tomo un sorbito de aquí de líquido. Jeremías 9, 23, 24. ¿Ya están ahí? ¿Sí? Leemos. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Pablo se va para allá y todo el texto de hoy lo basa en Jeremías. Para que vean ustedes que Pablo hace hermenéutica y exégesis. El Señor en Jeremías dice que uno debería jactarse en entender y conocer a Dios. Que Dios muestra a su pueblo, dice Jeremías, misericordia, justicia y justificación. Entonces, si algo tenés que jactarte, es en ese Dios que le muestra a su pueblo misericordia, justicia y justificación. Pablo está haciendo una interpretación de Jeremías. No está citando textualmente a Jeremías, está predicando a Jeremías. Y por lo tanto, si queremos aprender de Jeremías, debemos gloriarnos ¿en qué? En conocer a Dios íntimamente. Pablo lo aplica maravillosamente a los corintios que tenían ese problema de jactancia de los sabios y de los necios y de los fuertes y de los débiles, y agarra ese momentito, vamos a la Escritura. Y se va a la Escritura, aplica la Escritura a la iglesia de Corinto y por extensión a nosotros. Entonces, en los pequeños textitos de hoy, ¿qué aprendimos? Hay un llamamiento doble, el llamado general para todo el mundo, y hay un llamado eficaz para los hermanos de la iglesia. El de todo el mundo es resistible, el de su iglesia es irresistible y eficaz. Para Dios, la sabiduría y la fuerza humana son absolutamente irrelevantes. Escoge a los moros, los estúpidos, y a los asdesnés, los enfermos y frágiles y débiles. ¿Por qué? Porque la jactancia, la fanfarronería y la charlatanada son humanas, pero la gloria es divina. La gloria es divina. Donde sea que veamos gloria, es Dios. Donde sea que veamos fanfarronería, es humana. Los creyentes, dice el texto que leímos, estamos en Cristo y por adición somos sabios en Él. Tenemos la sabiduría de Él y por tanto hemos sido declarados justos, es en justicia, y estamos redimidos, como dice el texto que acabamos de leer. Y entendemos que todo esto, el apóstol se lo saca de la manga, porque se va a las Escrituras, a donde está el profeta Jeremías, capítulo 9, y Dios le habla a su pueblo. ¿Qué podríamos entender y aprender nosotros de todo esto? Primero, nada de lo que somos, ni nada de lo que tenemos, es mérito nuestro. Lo que somos una criatura redimida por Dios que está en un proceso de construcción hasta que estemos en la presencia de Dios. Eso se le llama santificación. Eso es lo que somos, una criatura imperfecta, rescatada por Dios en un proceso de construcción. Y lo que tenemos
nuestras posesiones, todo lo que nosotros tenemos, tampoco es mérito nuestro. Porque dice la Escritura que todo don perfecto, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así que esto bueno que tengo no es mérito mío porque es una buena dádiva que viene del Padre de las luces. Y esto que soy no es mérito mío porque Él me rescató y ahora estoy en un proceso de santificación. O sea que ni lo que soy ni lo que tengo. Entonces, ¿qué nos toca? ¿Qué sí podemos hacer? Servir al Dios de la gloria, dándole gloria al Dios de la gloria. En unión con Cristo y como resultado en unión con el Padre. Dice, ¿cómo? No solo estoy unido en Cristo. Acompáñeme al Evangelio de Juan. Hoy hablamos en el curso de la oración sumo sacerdotal en Juan 17. Para mí, mi oración predilecta de todas las oraciones que me encuentro en la Escritura, porque el Señor está intercediendo por mí, así que eso no puede ser mejor. Y acompáñenme allí en el Evangelio de Juan, capítulo 17, en el versículo 22, y vamos a leer 22 y 23. Juan 17, 22 y 23, que dice, Jesús hablándole al Padre, Jesús hablándole al Dios Padre, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y vean lo que dice aquí, yo en ellos, o sea, nosotros, Cristo en nosotros, y tú en mí, el Padre con el Hijo, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Y vea lo que sigue, y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Dígame si esto no es un privilegio. Dígame si ahora, después de que salimos de aquí, vamos a seguir viviendo una vida que no le agrade a nuestro Señor. Dice Jesús que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Dios nos despoja de todo. No nos quedó nada, ni lo que somos ni lo que tenemos. Sin embargo, voy a tomar una frase de Juan Calvino, del comentario de Calvino de Corintios, que dice así: porque Dios no nos despoja con el propósito de dejarnos desnudos, sino que inmediatamente nos viste con su gloria. Solo nos resta terminar diciendo: el que se gloría en el Señor. Oramos. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por haberla dejado ahí escrita y por traernosla a nuestra vida para que podamos aplicarla y vivir cada día para ti. Cuesta mucho, Señor, porque somos pecadores caídos, redimidos por ti, y andamos luchando con nuestra naturaleza proclive a pecar. Pero tenemos con nosotros el Espíritu de poder. Y hacemos el firme propósito hoy de salir por esa puerta a vivir vestidos de tu gloria, despojados de nuestra fanfarronería, de nuestra sabiduría humana, de nuestra fuerza humana, y entendiendo que en nuestra debilidad somos fuertes por ti. Y por eso hoy, a ti, Padre Celestial, te adoramos y te bendecimos como el majestuoso y poderoso Dios. Y a ti, solo a ti, te damos toda la gloria por siempre. Amén.